a situaciones más específicas, así que una suerte de termodinámica aplicada. Y entonces la materia involucra distintos temas que ahora los voy a comentar. El primer tema se refiere a instalaciones. Si quieren podemos decir más específicamente instalaciones con turbinas de vapor para la producción de trabajo mecánico o potencia. En estas instalaciones se destaca justamente esta máquina que estoy mencionando, que es la turbina de vapor. Supongo que en la materia termodinámica anterior ya algo ha llegado a conocer acerca de este tipo de máquinas rotativas. Este tema es de suma importancia, pienso, para la carrera que ustedes llevan, porque finalmente esta potencia que se genera en estas instalaciones se utiliza para ser convertida en energía eléctrica. Por favor, el que tenga el micrófono abierto, ciérrelo. Entonces, lo que decía antes, la última y principal finalidad de este tipo de instalaciones es la transformación de esta energía mecánica en energía eléctrica, dando lugar así a lo que se llama las centrales termoeléctricas. Y otro detalle que ya lo vamos a ir tocando es que en realidad estas instalaciones constituyen una aplicación de lo que ustedes conocieron antes en Termo 1 con el nombre de ciclos termodinámicos. Entonces ya lo veremos en su momento. El segundo tema se refiere a instalaciones de refrigeración. Por lo menos debemos conocer los elementos más básicos de este tipo de instalaciones. Como su nombre lo dice, están destinadas a crear ambientes o espacios refrigerados, es decir, a temperaturas que son inferiores a la temperatura ambiental. En este caso, al revés del caso anterior, estas instalaciones son consumidoras de potencia o trabajo mecánico para poder llevar a efecto su oficio. Y también constituyen un caso de aplicación de ciclos termodinámicos. Tercer tema se refiere en concreto al enfoque termodinámico de una máquina muy importante, muy útil en muchísimas aplicaciones, que se llama compresor. Ustedes deben recordar lo que hace un compresor, lo que ya vieron antes en termodinámica. Pregunto, ¿para qué son los compresores? Para aumentar la presión, fluido, compresible. Como su nombre dice, es para incrementar la presión, pero tiene una particularidad esta máquina. Aumenta la velocidad del fluido a costa de la presión. Más que la velocidad, la presión. Para aumentar la presión de fluidos, pero que se encuentran en estado de vapor o gas. Son exclusivos de vapor o gas, no sirven para operar con líquidos. Para eso están otras máquinas que son parientes cercanas de los compresores. ¿Cómo se llaman?
La bomba. La bomba. Sí. Y una de las cosas que vamos a destacar más adelante es justamente el hecho de que el compresor solamente admite vapor o gas, mientras que la bomba solo líquido. Y eso es consecuencia de su diseño y las condiciones en las que opera. El cuarto tema se refiere a algo de suma importancia hoy en día, como son las llamadas máquinas o motores de combustión interna. Ustedes saben que para transporte se utilizan muchísimo los motores de combustión interna. Y no solamente en la versión que usan, digamos, los vehículos, sino también en la versión que usan los aviones u otro tipo de aplicación. En su momento vamos a ver que estas máquinas de combustión interna se pueden analizar mediante el planteamiento ideal de también ciclos termodinámicos, aunque en estas máquinas no ocurren, digamos, en términos reales, ciclos termodinámicos, porque al comienzo se tiene un algo y al final se tiene otro algo distinto que no vuelve a ser como era inicialmente. Bueno, estas son cosas que ustedes las deberían, digamos, estar entendiendo porque ya estudiaron termodinámica 1. Terminado el tema de las máquinas de combustión interna, entonces arribamos a otro campo de la termodinámica que se llama ciclometría. Nombre un poquito raro, pero es importante que usted no confunda ciclo con psico. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. En su momento vamos a ver de qué se ocupa la ciclometría y ustedes notarán la importancia que tiene en aplicaciones concretas. En la medida en que vayamos desarrollando estos temas, yo les voy a ir suministrando extractos bibliográficos para que ustedes vayan acompañando lo que vayamos comentando en relación con cada uno de los temas. Se los voy a enviar en forma de PDF y entonces mi esperanza es que usted los estudie de tal manera que cuando toque conversar de algo, usted ya por lo menos tenga las primeras señales. Para la evaluación de la materia, más o menos a la mitad del desarrollo, vamos a tener un primer examen parcial. Y al final tendremos otro examen parcial. Entonces, estos dos exámenes parciales, si promediados le permiten aprobar la materia, entonces ahí culmina su nota. Pero si no, entonces usted va a tener que dar un examen final. Y en este caso, estos dos exámenes parciales tendrían una ponderación de 50%. Y mientras tanto el examen final correría con el 50% restante. Quisiera saber si me están entendiendo lo que he planteado. Sí, ingeniero. Es decir, si usted hace unos buenos exámenes parciales, entonces en realidad estaría eximiéndose de la necesidad de dar el examen final. Caso contrario, da el examen final y, por supuesto, una vez dado el examen final, termina la historia de la materia. Para
el seguimiento de la materia, ya les dije que les voy a ir suministrando información. Espero que usted la tome en cuenta, la aproveche. Y si no, se les recomienda también que usted acuda a este libro de termodinámica, más conocido como Gordon, o algún otro texto, o finalmente lo que pueda encontrar en el internet, que es muchísima información. Bueno, de todo lo que he dicho, preguntas o algo más que quieran que yo añada o aclare. Ahora quiero escucharlo, no las bullas que escuchaba antes. Ingeniero, ¿hay auxiliar para la materia? No, no hay auxiliar, así nos hemos venido manejando durante ya muchísimos años. Entonces, dentro de la bibliografía que yo les voy a suministrar, hay ejercicios resueltos que usted también los debe estudiar y si tuviera alguna duda, pregunte. Y si usted quiere hacer algo más que eso, yo le puedo suministrar ejercicios para que usted los trabaje, lógicamente consultándome, ¿no? En lo que haga falta. ¿Me entienden, no? Sí, ingeniero, se le entiende. Ingeniero, sobre el horario de clase van a ser siempre a las 11:30. 11:30. Sí, exactamente 11:30. Gracias, ingeniero. No sé si alguien quiere añadir algo más. Y si no, voy a empezar con... Ingeniero, ¿se manejará por Classroom o la plataforma de la universidad? ¿Cómo? Acerca de los exámenes, dice. ¿Por mediante Classroom o mediante la plataforma de la universidad? No, mediante Zoom. ¿Acaso no está en Zoom? Bueno, añado algo más en la aclaración. Los exámenes, hasta donde estamos avanzando en el tiempo, van a ser virtuales nomás, así a través de Zoom. Usted se va a acoplar a la reunión cuando toque el día del examen y yo les voy a mostrar qué es lo que usted tiene que resolver, contestar. Usted luego, determinado el tiempo que se les va a indicar claramente, elabora un PDF con su examen, con su respuesta, lógicamente identificado con su nombre, y me lo envía por WhatsApp en forma privada. ¿Entiende o no entiende lo que digo? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero, se le entiende. Mientras dura el examen, usted debe permanecer en la reunión de Zoom. No es que se mete y de ahí se sale y se manda a cambiar. No. Usted permanece hasta el momento en que haga la entrega de su examen. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. De todas maneras, esto antes del examen lo voy a volver a recordar, para que usted lo tenga en cuenta. Pero muchas veces me he encontrado con exámenes que no tienen nombre y tampoco remitente del documento que me mandan no tiene remitente, entonces nos encontramos en problemas. Así que tome muy en cuenta esto que les estoy diciendo. Bueno, acerca de todo lo que he comentado sobre el alcance de la materia, ¿hay alguna cosa más que pudiéramos añadir? Pregunto. Por supuesto, es muy importante que repase la termodinámica que aprobó, pues, ¿no? La termo 1.
¿No hay nada que quieran preguntar? ¿Extra? Entonces voy a ir lanzando las primeras ideas para luego introducirnos en el primer tema de las instalaciones de vapor. Voy a borrar la pizarra. Entonces, como hemos hablado de que en muchos de los temas vamos a tocar esto que usted conoció en termodinámica, con el nombre de ciclos termodinámicos, entonces es importante recordar algunas cosas que son el punto de partida para entrar en los temas, en los distintos temas que tiene la materia. En primer lugar, quiero que me digan qué es un ciclo termodinámico. A ver, alguien que use su micrófono y me conteste. ¿Qué característica tiene un ciclo termodinámico? Sería como aplicarle un proceso a una sustancia y que, o sea, pase por varios procesos y regrese a la misma sustancia en un principio. Al mismo estado termodinámico. Evidentemente se trata de un proceso termodinámico que comienza en un estado termodinámico y después de pasar por otro vuelve al mismo estado termodinámico, ¿cierto? Y hablando de ciclos, usted debe haber conocido distintos tipos de ciclos termodinámicos, pero entre todos hay uno que sobresale por sus consecuencias o sus resultados en relación con lo que se quiera conseguir a través de los ciclos. ¿Cómo se llama el ciclo más destacado que usted conoció? Ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot. ¿Por qué se destaca este ciclo que se llama ciclo de Carnot? Porque como dije antes, los resultados que se obtengan al hacer la aplicación de este ciclo, aunque sea idealmente, porque es un ciclo ideal, son los mejores y no han sido superados por ningún otro ciclo. Simplemente a modo de repaso, un ciclo de Carnot está constituido por dos procesos termodinámicos isotérmicos y dos procesos termodinámicos adiabáticos. Pero todos los procesos son reversibles, por lo tanto ideales. Y cuando decimos dos procesos termodinámicos adiabáticos reversibles, en realidad lo que estamos diciendo es que estos procesos son isoentrópicos. Por eso usted notará que yo estoy empezando la construcción de un ciclo en el diagrama temperatura versus entropía, justamente por este motivo. Entonces voy a trazar lo que para las distintas sustancias se conoce como la campana. Este es el punto crítico. Y entonces dígame qué existe dentro de la campana. Abajo. No. Es decir, bueno, pregunto de mejor manera. Un punto dentro de la campana, ¿qué representa? Mezcla, ingeniero. Mezcla, Vapor líquido saturado y vapor. y vapor. Sí, por ejemplo, esto. A la izquierda, Líquido comprimido. líquido comprimido subenfriado. A la derecha, Líquido sobrecalentado. vapor recalentado. Vapor sobrecalentado. Vapor Sí, recalentado. Y por allá, arriba de la temperatura crítica, ¿qué hay?
Vapor ¿Nada? nomás se tiene. ¿Ah? Solo se tiene Sí, vapor. continúa el vapor, pero te recibe un nombre particular, Gases. gas. Vapor sobrecalentado. Sí, es como vapor sobrecalentado, pero el nombre que se le da comúnmente es gas, por encontrarse a una temperatura superior a su temperatura crítica, tal como lo están mirando, lo estoy marcando, ¿lo ven? La temperatura que corresponde a este punto. Bueno, entonces la curva de la izquierda de la campana es la línea que representa distintas condiciones del líquido saturado y la de la derecha distintas condiciones de vapor saturado seco. Y entonces ahora me voy a permitir trazar estas líneas que seguramente usted recordará. Estas son líneas isobáricas. Mientras tanto, estas horizontales son líneas isotérmicas. Y entonces ahora voy a trazar este diagrama y voy marcando estado termodinámico 1, estado termodinámico 2, estado termodinámico 3, estado termodinámico 4 y estado termodinámico de vuelta 1. Lo que acabo de dibujar cumple con lo que he descrito acerca del ciclo Carnot. ¿Ve? Hay dos transformaciones isotérmicas que son 1, 2, 3, 4, reversible por la forma como estoy representando en el diagrama estas transformaciones, y dos transformaciones isoentrópicas, 2, 3, 4, 1, que ocurren a entropía constante 1, la 4, 1, y a entropía constante 2, la 2, 3. Entonces lo que acabo de dibujar es un ciclo de Carnot, y una de las características es que cualquier ciclo de Carnot dibujado en el diagrama TS está representado por un rectángulo. Este ciclo en particular, fíjese que involucra líquido, pero también involucra vapor. Se suele llamar ciclo de Carnot húmedo por este motivo. Mientras que si el ciclo ocurriera en esta zona, por acá, también sería un rectángulo, pero en todos los estados termodinámicos se tendría una sola fase, la fase gaseosa, y entonces estaríamos hablando de lo que se denomina un ciclo de Carnot seco. Otro detalle que usted debe recordar de lo que tuvo que haber aprendido en termodinámica es que el ciclo gira en sentido horario, ¿ven? Cuando el ciclo gira en este sentido, entonces el trabajo mecánico producido por el ciclo es trabajo neto, digo, ¿no? Es positivo, porque hay trabajo positivo y negativo, pero el neto es positivo, y cuando gira en sentido antihorario, el trabajo neto es negativo. De ahí tenemos estos ciclos con sentido hacia la derecha, que se llaman ciclos directos o productores de trabajo mecánico, y estos otros que se denominan hacia la izquierda ciclos inversos o consumidores de trabajo mecánico. Y por ejemplo, en el caso de las instalaciones de vapor, entonces el ciclo que vamos a estudiar es un ciclo directo. Bueno, en este caso el ciclo de Carnot nos muestra dos cosas. Durante el proceso 1-2, como área por debajo de la transformación, nos muestra una cierta cantidad de calor positiva. Me refiero, lo voy a pintar en azul a esto que estoy sombreando. Si no está claro, me avisan.
Durante el proceso 2.3 no hay intercambio de calor. Durante el proceso 3.4 hay intercambio de calor y en este caso es negativo y estaría representado por esta área. ¿Qué quiere decir? Que durante el ciclo el sistema que está experimentando tal transformación cíclica recibe calor de una fuente caliente en una cantidad que es lo que estamos anotando como Q sub 1 y cede calor a una fuente fría en esta cantidad de calor Q sub 0. ¿Qué se hace la diferencia? Pues sencillamente debemos recordar que la diferencia, gracias al ciclo, se convierte en trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico neto positivo. Y entonces, esto que estamos describiendo es lo que ocurre en lo que se denomina una máquina térmica o motor térmico, que recibe calor de una fuente caliente, parte del calor se convierte en trabajo mecánico y lo que no se logra convertir se devuelve a la fuente fría. Tanto la fuente caliente como la fuente fría son zonas que se encuentran fuera de la máquina, por supuesto, ¿no? En el ambiente que rodea la máquina. Bueno, quisiera que me digan si hasta ahí estamos captando las cosas. ¿No tienen alguna pregunta? Simplemente estoy repasando cosas que usted vio, sobre todo cuando tuvo que haber estudiado la segunda ley de la termodinámica. Pregunta. Nada, bueno, sigo avanzando. Si de esta cantidad de calor se genera, se produce, se convierte esta cantidad de trabajo mecánico, entonces podemos evaluar el ciclo a través de un parámetro que le vamos a llamar rendimiento de la máquina térmica, en principio definido así. Más adelante les voy a aclarar por qué digo en principio. Entonces, este parámetro eta, el rendimiento, me dice qué grado de conversión energética, es decir, de calor en trabajo mecánico, se logra gracias al ciclo. Se entiende de que este valor podrá ser de un tamaño menor a 1, pero seguramente mayor a 0. Es decir, el rango de valores que puede tomar el rendimiento de una máquina térmica está comprendido entre 0 y 1. ¿Qué significa que estoy poniendo menos que 1 y nada más? Quisiera que me digan por qué acá utilizo el signo igual y acá no lo uso. Acá. Pregunto. El trabajo perdido por causas externas. No. Lo que quiero que me digan es por qué acá. ¿Qué significa que por favor cierre tu micrófono? Ruido. Cristian Ortega. Está de 0 a 100% ingeniero el rendimiento. No Claro, puede ser, digamos, pasárselo 100. Claro, el hecho de que ponga menor que 1 significa que no va a alcanzar nunca el valor 1. Eso significa que hay una restricción. Esto lo que me está diciendo esta elaboración matemática que estoy anotando es que nunca el rendimiento de una máquina térmica va a ser igual al 100%. Es decir, nunca se va a lograr convertir todo el calor que se reciba en trabajo mecánico. Y esto es válido incluso para el ciclo de Carnot, que es el mejor ciclo.
que es un ciclo ideal. Fíjense que podemos hacer un detalle adicional. En el caso concreto del ciclo de Carnot, el rendimiento puede ser expresado en función de las temperaturas. Y usted debe recordar que la expresión de rendimiento para el ciclo de Carnot es así. ¿Qué es T sub 0? Es lo que se conoce con el nombre de temperatura de la fuente fría, es decir, la temperatura del medio a donde va a ser cedido el calor que no pudo ser aprovechado durante el ciclo. Y T sub 1 es la temperatura de la fuente caliente. Ahora, estamos hablando de fuente fría y fuente caliente como algo externo al sistema. Sin embargo, acá en el sistema donde ocurre el ciclo termodinámico, también tenemos T sub 1 y T sub 0. Entonces, esto no podría ser así estrictamente hablando, porque para que haya transmisión de calor tiene que haber diferencia de temperatura. Entonces, para que el sistema reciba Q sub 1, afuera tiene que haber más temperatura que adentro del sistema. Es decir, afuera deberíamos tener una temperatura superior a esta que estoy marcando en el diagrama. Pero ¿por qué la consideramos a T sub 1 como fuente, temperatura de fuente caliente? Porque estamos asumiendo de que la diferencia es infinitesimal. Eso equivale a plantear de que la transmisión de calor es también reversible. Asunto que seguramente lo vieron en termo 1. Lo mismo ocurre con la fuente fría. Entre este T sub 0 y el T de la fuente fría, la diferencia es infinitesimal. De tal manera que en realidad esta temperatura casi es coincidente con la fuente caliente y esta temperatura con la de la fuente fría. Quisiera saber si me están comprendiendo lo que digo. Si no, van a tener que repasar termo 1. Entonces, miren, si dispusiéramos de estos datos de T sub 0 y T sub 1, temperatura de fuente fría y fuente caliente, y asumiéramos que en una instalación como la que estamos planteando ocurre un ciclo de Carnot, inmediatamente nosotros podríamos hacer un cálculo de cuánto sería el rendimiento máximo teórico, porque estamos diciendo que el mejor ciclo es el de Carnot. Entonces, yo le sugiero que para el próximo día usted, asumiendo que la temperatura de la fuente fría sea 25 grados centígrados y la temperatura de la fuente caliente sea 250 grados centígrados, calcule el rendimiento, si es que el ciclo fuera un ciclo de Carnot, y el próximo día lo comentamos para ver qué es lo que nos está indicando ese valor. ¿Preguntas? Hasta acá, repito, lo único que estamos haciendo es repasar lo que ustedes ya examinaron en termo 1. Pero vale la pena, porque este, como dije anteriormente, es el punto de partida para entrar en los distintos temas.